tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es DTV, el resumen. Comenzamos una jornada muy particular, esperando lo que va a pasar a partir del próximo miércoles. Con estos títulos, por favor. El diputado riojano del PRO, Julio Saad, quien estuvo presente en el recinto en la sesión que se realizó el pasado jueves, informó hoy que dio positivo de coronavirus. De esta manera se convirtió en el tercer legislador en padecer la enfermedad junto a los oficialistas Walter Correa y Federico Baggioli y se activó el protocolo en la Cámara Baja. Otros diputados que también participaron de la sesión, tuvieran o no contacto con Saad, se están realizando hisopados preventivos, entre otros Silvia Lospenato, José Luis Ramón, Romina del Pla y Cristian Ritondo. Con el foco en la agenda del movimiento LGBT, diputadas y diputados de la Comisión de Mujeres y Diversidad dialogaron con dirigentes españoles. Recordaron el 10º aniversario de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en la Argentina y los 15 años de la aprobación en España. Mañana la comisión vuelve a reunirse para avanzar en una norma nacional de cupo laboral trans. La comisión mixta encargada de elaborar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, para lo cual tiene plazo hasta el mes de diciembre, realizó hoy una nueva reunión informativa. La bicameral presidida por el diputado del Frente de Todos, Marcelo Casareto, tuvo la exposición del consultor chileno András Vodka. En DTV, el resumen y ampliamos la información en instantes. La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, va a exponer mañana por videoconferencia ante la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano desde las 11 de la mañana. El presidente de la comisión, el diputado del PRO, Domingo Amaya, anticipó que se hablará del programa Argentina Construye, que tiene un trabajo articulado de gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la comunidad. 7 de la tarde, 19 horas con 5 minutos, estamos en DTV en vivo, una jornada, muy particular, con muchos problemas para el ingreso y el egreso desde y hacia la capital federal y con mucha información precipitada a partir de lo que pasa con el diputado riojano Julio Saad. Débora, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes, noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Por dónde andamos? ¿Qué información tiene, Débora? Bueno, mañana se reúnen los jefes de bloque con el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, y van a definir si extienden o no el protocolo para las sesiones mixtas o virtuales. Y bueno, también se definirán cuáles serán los próximos temas a tratar aquí en el recinto. Hay que ver a partir de cuándo. Exactamente, no hay fecha todavía. Señor Fernando Fraquelli tuvo que salir de la capital federal. Fraquelli no No tuve que salir, pero estuve conversando con algunas autoridades que tienen que ver con la jefatura de gabinete y que tienen que en definitiva también poner en práctica lo que son las limitaciones o los nuevos permisos para circular, y me dicen que son muy estrictos en torno a la posibilidad de ingreso y de egreso a la ciudad de Buenos Aires. Las colas eran muy prolongadas. Exactamente, a partir principalmente del día miércoles. A ver, Fraquelli, una consulta también para Débora. Aquí hay sesiones virtuales en muchos casos, presenciales en otras. En el Senado hay un protocolo muy claro que los jefes de bloque tienen que estar en el recinto. Así es. Acá la cuestión es más flexible.
comprensible. Digo, Saad, ¿por qué estaba acá? Por decisión personal, ¿no? Estaba por decisión personal o una decisión que tomó el bloque de La en Rioja, ese momento. ¿no? Me parece que lo que han quedado es en la Cámara de Diputados las autoridades de los bloques, las autoridades de comisión y después también cada uno de los bloques es como que presenta un listado de legisladores que se van a sumar a lo que es la sesión, esta sesión mixta entre los que están presentes y aquellos que están conectados vía internet. El número de legisladores que tiene que haber en el Congreso, en la Cámara de Diputados, no supera los 50 diputados. Entonces, me parece que... ¿Y por qué se puede dar esto? Porque el espacio físico de la Cámara de Diputados es mucho más amplio que en el Senado Nacional. Más allá que el Senado adoptó otra postura respecto a cómo realiza y quiénes están o no en el recinto del Senado Nacional. Claro. Sí, Débora, una consulta así, porque te quería preguntar. El tema para los diputados que están presentes es no tanto estar acá, que bueno, la verdad para muchos es preferible esto que lo virtual, sino el tema es que cuando volvés a tus provincias, en la mayoría de los casos te piden una cuarentena de por lo menos 2 semanas. Bueno, así es, y el diputado Saad llegó a su provincia, se tuvo que hacer el hisopado, cuando le dio positivo se tuvo que quedar en un hotel, así que tendrá que hacer la cuarentena. Una cuarentena el aislamiento allí en el hotel. Y ahora sabemos que una serie de diputados que vinieron aquí a la sesión, no necesariamente de su bloque, se tuvieron que someter también a un hisopado, entre ellos Cristian Ritondo, Fernando Iglesias, Romina del Pla y demás. Y en el Senado funciona diferente. Vienen las autoridades de la Cámara, por eso siempre vemos que está la de Santiago del Estero, Claudia de Ledesma, está Martín Lustó, Laura Machado, son los jefes de la autoridad, no de bloques como en diputados que vienen Ritondo, Negri. Claro, y ellos van al recinto del Senado y hay varios senadores, principalmente aquellos que son de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, que van al Senado pero se quedan en sus despachos. Caso que no ocurre acá en la Cámara de Diputados. Otro tema central es lo que está pasando con la circulación hacia y desde la capital federal. Obviamente que había muchos problemas porque se están, en muchos casos, se está restringiendo la gente con permiso para circular. Va a haber algo así como 30 y pico de esenciales, había 60, y hoy lo escuchaba hace un rato nada más al ministro de Transportes, Mario Meoni, diciendo que intentan reducir en 300.000 coches que estaban circulando, que ahora intentan que a partir del próximo miércoles no estén circulando para reducir la movilidad. Vamos ahora con la mirada del doctor Alac, el médico de la Cámara de Diputados, que decía esta tarde lo siguiente sobre los protocolos a implementar a partir del caso del diputado riojano, por favor. Estamos siguiendo de cerca el caso del diputado Saad, que dio COVID positivo, que estuvo en el recinto, fue uno de los diputados que estuvo adentro del recinto. ¿Qué medidas se están tomando aquí? Mira, las medidas es básicamente lo que ya tenemos protocolizado y lo que venimos haciendo. Identificación de los contactos, refuerzo de la limpieza y sostener que la realidad es que hacer reuniones presenciales incrementa la chance de riesgo. Sabemos que el virus está circulando, por lo tanto la realidad es que tener reuniones presenciales que son evitables, si se pueden virtualizar, la recomendación es que las evitemos, ¿sí? O sea, pero en definitiva no es que esto nos cambió el eje, seguimos aplicando el mismo protocolo que teníamos. Identificación de los contactos estrechos para, siguiendo las líneas, las autoridades sanitarias, dejarlos en reposo y en cuarentena. Doctor, se estaba hablando de que se podía hacer una especie de mapeo, de relación con quién había estado charlando o en contacto este diputado que llegó a La Rioja, su provincia, y dio COVID-19. ¿Eso se está evaluando, digamos? No, se hace, pero para ver puntualmente con cada uno de los casos que se identifican como positivos, sea legislador o cualquier otro trabajador de la casa, se hace exactamente la misma situación. Es un técnicamente es un mapeo epidemiológico donde vos rastreás los contactos. Y en ese sentido, ya te digo un poco a propósito de la pregunta de Mary, la idea es identificar qué entendemos por contacto estrecho. Hay mucha otra gente que quizá, yo te doy un ejemplo, quizá hay gente que estuvo menos tiempo de los 15 minutos. Entonces, por definición, vos decís, listo, esto no lo tildaste, no entra. Bueno, pero esa persona, por ejemplo, estuvo trabajando con el celular del legislador para contribuir a que se pudiera loguear bien en la sesión o demás. Y bueno, a ver, hubo una manipulación de un elemento que estuvo manejando una persona que sabemos que dio positiva. Entonces, tenemos que tener la gimnasia y la flexibilidad mental como para decir,
decir, este caso no aplica por esta norma, pero aplica por estas otras. ¿Hay algún otras. diputado que pueda estar en esta misma situación? ¿Algún otro diputado? Mira, hay trabajadores de la casa que sí, que lo están y que lo estamos revisando el tema para que la idea es que podamos avanzar en el cumplimiento del protocolo. Yo tengo entendido que hay unos 5 legisladores que dijeron me voy al hisopado porque estuve en contacto estrecho con el legislador Saad. Pero todos los que estuvieron en la sesión del viernes, ¿no debieran hacerse un hisopado? No, porque están estas consignas, este contrato que yo te decía que se armó de qué se entiende por contacto estrecho, que es más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin utilizar tapaboca. ¿Entendés? Si la persona estuvo en el mismo recinto, en un lugar predeterminado, no significa que todos los que estén en ese sitio se puedan contagiar. Y además partamos de la base de que todos aquellos pacientes que sean asintomáticos, la expulsión de virus también es menor. Claro, tienen otra carga viral. Claro, la cantidad de partículas que se liberan es menor, con lo cual la probabilidad de contagio es menor. Está bien. Bueno, la palabra del doctor Alak. Estamos, repito, en vísperas. Comienza el miércoles una cuarentena muy severa. Y los datos, la verdad que los datos que hay en el mundo no son buenos. Hace un rato escuchábamos informes de la OMS indicando que la verdad que no hay receta, no hay vacuna y en muchos países se habían habilitado algunas actividades y han tenido que dar marcha atrás porque siguen los contagios. Y particularmente lo que pasa en esta zona, en Latinoamérica. Latinoamérica es el 8% de la población mundial, pero ya tiene, básicamente por lo que pasa esencialmente en Brasil, también en Chile, también en Ecuador y Perú, tiene el 22% de los contagios. La verdad que la pelea en Latinoamérica es una pelea ardua y los resultados todavía son complicados para la mayoría de los países. Señor Fraquelli, diga por favor. Bueno, a ver, me parece que por estas horas lo más importante también es conocer, más allá, y que se va a tener en cuenta en lo que va a ser la reunión en las próximas horas del presidente de la Cámara con las autoridades de los diferentes bloques acá en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, para ver cómo se sigue la actividad de aquí en adelante. Ya hay programada actividad para el día de mañana, que es lo que vos, Pato, estuviste señalando en los títulos. Me parece que hay que seguir muy de cerca el tema de los diputados. ¿Por qué? Porque uno puede localizar a partir de las filmaciones de la sesión qué legisladores estuvieron cerca del diputado Saad. El tema es que el diputado, cuando llega aquí a la ciudad de Buenos Aires, hay un seguimiento que se hace, por un lado, su personal que está trabajando con él, pero además, con qué diputados se van encontrando, porque al no haber en las, digamos, en la periferia del Congreso, como ocurre en cualquier punto de la Argentina, o por lo menos del AMBA, no hay bares abiertos, no hay cafés abiertos. ¿Dónde es que se juntan? Se juntan en una oficina. Y en la oficina del PRO, en la oficina del presidente del bloque del PRO, por eso el hisopado que se está haciendo Cristian Ritondo. Hay que ver bien quiénes son los legisladores y el resultado para cada uno de ellos respecto a ver la posibilidad que puedan ser positivos o no. Estamos con Débora también y saludamos a Romina del Pla, diputada nacional, porque la diputada es una de las que se hizo el hisopado. Diputada, ¿cómo le va? La saludamos acá en DTV. Carlos Méndez es mi nombre. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, mañana me van a hacer el hisopado a mí. Claro, porque estaba el grupo más estrecho y otros que nos tenemos que hacer porque estuvimos pasando por la zona y justo por donde está la banca, porque en nuestro caso, en mi caso, es el lugar de circulación para la salida. Por eso entramos y salimos varias veces, estuvimos ahí con otros temas que hubo durante la sesión, por lo tanto, bueno, por eso también estoy incluida en la lista. Bueno, se está cumpliendo el protocolo que se había establecido en la Cámara, ¿no? ¿Dónde se hace el hisopado, diputada? No, lo van a venir a hacer a mi casa, porque no quieren que nos trasladen. Pero bueno, justamente, es un protocolo que está funcionando. Sería deseable en todos los lugares de trabajo funcionar el protocolo de la misma manera y vemos muchas veces reclamos de trabajadores que en supermercados, en lugares, en transporte y demás, no es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué tal, diputada? Débora Durieta la saluda. Mañana entiendo tiene una reunión a las 5 de la tarde por teleconferencia con Sergio Massa y los jefes de bloque. ¿Ustedes van a plantear que se vuelva a sesionar, que se espere hasta el día 17? ¿Cómo imaginan que va a ser la actividad de acá en adelante, sobre todo a partir de lo que pasó con este diputado que nos enteramos de esta mañana?
nosotros vamos a mantener la posición que venimos desarrollando desde nuestro bloque del Frente Izquierda, que es la necesidad de buscar la manera, sea reduciendo aún más la presencialidad, sea necesario, pero que hay temas urgentes para tratar. O sea, el otro día la sesión duró 10 horas, lo cual demuestra que el sistema aguanta para poder tratar temas que necesiten una mayor duración, que era uno de los interrogantes, ¿no? ¿Cuánto se puede estar en una sesión virtual? Bueno, la sesión duró 10 horas, no hubo inconvenientes, se pudieron tratar los temas, se pudieron debatir, con lo cual quiere decir que temas urgentes como la necesidad de centralizar el sistema de salud, como la necesidad de prohibir suspensiones y despidos, como tratar el impuesto a las grandes riquezas y fortunas que hemos presentado al Frente Izquierda, y otros temas también que urgen, como temas que hemos planteado respecto a derechos de la mujer y demás, hay perfectas condiciones para poder tratarlos. No es el problema del soporte de la sesión el que puede impedir esto, así que nosotros vamos a insistir en que nos demos los medios, quizás reduciendo más la presencialidad, como se pueda, pero para que efectivamente abordemos los temas de los proyectos que hemos presentado y son urgentes, ¿no? Romina, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Romina, yo entiendo lo que usted está señalando, el planteo suyo. Ahora, desde Juntos por el Cambio es uno de los bloques más importantes que tiene o de mayor número que tiene la Cámara de Diputados, y hay temas que ellos lo quieren tratar sí o sí de manera presencial. A partir de esta nueva realidad del caso del diputado de La Rioja y ver qué pasa con los hisopados en el resto de los legisladores, ¿cambia un poco esta idea o lo ve más lejana la idea de volver a sesionar, digamos, con presencia en el Congreso? Bueno, mirá, yo creo que en el caso de Juntos por el Cambio, que ha cuestionado en reiteradas oportunidades muchas de las medidas de aislamiento y de cuarentena, creo que la realidad se les cae encima, ¿no? O sea, la realidad es que hay una circulación comunitaria del virus muy importante, que en la medida que no hay vacunas no hay otro remedio que esto. Nosotros en realidad desde el Partido Obrero, el Frente Izquierda, insistimos en que tiene que estar circulando solo aquel que está desarrollando una actividad súper esencial. No vemos que se vaya a un aislamiento más riguroso autorizando actividades que no tienen nada de esencial. Hemos visto, por ejemplo, en el listado, doy un ejemplo, la fabricación de neumáticos. ¿Qué tiene de esencial? Si hay stock, no necesitan estar funcionando las empresas de neumáticos, y así podemos citar cada uno de los lugares que nosotros lo que venimos planteando es que hay que garantizar justamente el aislamiento, tomando las medidas para que la gente pueda quedarse en su casa: salario de cuarentena de 30.000 pesos, respeto a los protocolos, subsidio para todos aquellos que no pueden desarrollar su trabajo. Entonces creo que en ese sentido el problema no es forzar una presencialidad para demostrar que no pasa nada y que se pueda autorizar, como reclaman muchas patronales, las actividades económicas abiertamente, sino que lo que hay que hacer es tomar las verdaderas medidas para que la gente se pueda quedar en su casa, y los que tienen que ir a trabajar sí o sí se respeten los protocolos, haya medidas, y de la misma manera podemos funcionar en la Cámara de Diputados. Se ha demostrado que el sistema virtual lo sostiene y que no hay dificultades para abordar los temas más rípidos, porque el debate igual se puede hacer. Diputada, algo dijo en esta segunda respuesta usted, pero le pregunto por las dudas. Obviamente que me parece que convocar a esta otra vez cuarentena más dura no es una decisión simpática, había mucho debate en el propio gobierno, pero usted cree que no había otro camino, digo, usted está lejos de esa disputa, o priorizamos la sanidad o priorizamos la economía. ¿Considera que esta decisión en esta coyuntura era como la única posible? Me parece que entiendo eso, ¿o no, diputada? Yo entiendo que la única manera de cortar la circulación es que pueda haber un verdadero distanciamiento, un verdadero aislamiento. El problema es que en muchos casos esto es solo el título, y después resulta que efectivamente se van a autorizar actividades que no son esenciales y no se van a tomar las medidas para que la gente se pueda quedar en su casa. Por eso nosotros insistimos con un IFE de solamente 10.000 pesos, que incluso ahora se va a recortar en gran parte del interior del país cuando la situación económica no se ha resuelto. La
gente se va a ver obligada a salir, y si tiene que pasar incluso en zonas donde están en fase 5, de distrito a distrito, que eso no está permitido, lo va a hacer, porque es lo que necesita. Por eso nosotros planteamos un proyecto de impuesto a las grandes rentas y fortunas, que por única vez permitía recaudar, y permite, esperemos que se trate, que es el único proyecto presentado hasta ahora, entre 15.000 y 20.000 millones de dólares, para, por ejemplo, poder garantizar un refuerzo al sistema de salud, un aumento de los presupuestos, avanzar en todos los elementos de protección personal y también en un subsidio, en un salario de cuarentena de 30.000 pesos para todos los trabajadores que hoy no pueden tener un ingreso. El cuentapropista, el monotributista, el autónomo, el desocupado, y entonces evitar que la gente se vea compelida a tener que moverse, aunque se le plantea que no. Romina, ¿hablaron con el Frente de Todos o con el diputado, particularmente con el diputado Carlos Heller? ¿Qué pasa con el proyecto de ellos que supuestamente ya estaba redactado, ya estaba conversado en el bloque, que lo impulsa Máximo Kirchner, que lo impulsa Carlos Heller, pero la cuestión que no se ve? Bueno, justamente, no se ve. Empecemos por ahí. Nadie conoce efectivamente cuál es la letra final de ese proyecto, pero hay una cuestión muy clara. Nosotros le hemos mandado nuestro proyecto a todos los bloques, hemos insistido en que es necesario tratarlo, de hecho lo hemos sometido a votación para que se pueda aprobar fuera de reglamento, para que es un apartamento de reglamento, para que efectivamente podamos avanzar una medida que es urgente. Se han negado a hacerlo, demoran la presencia de su proyecto y en realidad todo indica que lo han subordinado a la renegociación de la deuda, como pidió el prof. Guzmán, y también que ahora, si lo presentan, como ahora se empezó a anunciar, vendría de la mano de un paquete más general que saca por un lado y les da por el otro a las mismas patronales. Ahora, diputada, perdóneme una duda, porque usted habla de un impuesto que podría recaudar 15.000 millones de dólares. ¿No? Digo, y la verdad, cuando uno se ha acercado a ese proyecto que nunca termina de parirse, que es el proyecto del oficialismo, hablan de una cifra considerablemente menor, hablan de 3.000, 4.000 millones. Digo, ¿dónde está la diferencia? Ustedes multiplican por 5, ¿dónde está el kit de la cuestión? ¿O la diferencia? Bueno, ¿no? El kit de la cuestión está en que nosotros planteamos un impuesto extraordinario a las fortunas personales por única vez. Sí. Lo planteamos en este caso por única vez porque, porque estamos en esta emergencia. En un debate más general tendría que ser permanente a las fortunas personales de más de 100 millones de pesos. Perdóneme. A las grandes rentas. El resto, el del oficialismo de a partir de 300 millones. Ahí está la diferencia. Por eso, pero además planteamos un impuesto extraordinario a las ganancias extraordinarias de empresas y de bancos, a la gran tenencia de tierra y a la tenencia de vivienda ociosa. Ahí estamos. Bueno, 5 medidas integralmente planteadas. Y la última pregunta. Digo, ustedes tienen gente que sabe y conoce mucho el tema salud dentro del Frente de Izquierda. Digo, ¿qué estiman para el 18 de julio? ¿Estiman que la verdad podríamos encontrarnos como sociedad con cierto achatamiento o no son optimistas en esa materia? Bueno, en realidad todos las compañeras y compañeros de trabajadores de la salud que consultamos a diario están muy preocupados porque efectivamente la circulación viral es muy grande y porque no ven que se tomen las medidas de refuerzo. Realmente el reforzamiento del sistema de salud es mucho menor que lo que se declara por parte de los gobiernos de los distintos niveles, y en ese sentido se ve que hay una presión efectiva a la vez que, digamos, en la medida en que no se avanza en prevenir realmente y en testear más para poder aislar los contagios y demás, efectivamente ven que hay una preocupación. Entonces, todos esperamos que este aislamiento tenga un efecto, pero tampoco hay una certeza efectiva de que no haya realmente un agotamiento o digamos, una situación de cobertura del sistema de salud que nos ponga en una situación compleja, ¿no? Diputada, más allá de la formalidad, en serio, suerte mañana entonces. Muchísimas gracias. Bueno, es Romina del Pla de, recordamos, el Frente de Izquierda, Partido Obrero, ante la instancia del hisopado, que dicen, Débora, dicen que es un poco molesto, ¿no? Nunca me sometí a uno, no sabía decir. Dicen que es un poco, que no es tan sencillo. Bueno, pero más molesto me parece estar en las dudas si va a tener contagio o no. Pero por supuesto. Entonces vale la pena
Pero bueno, yo no terminaba de entender por qué era la diferencia de por qué ellos imaginan recaudar tanta plata. Está en los 100 y los 300 en el piso. Ahí multiplicás por 3. Amplía la base de la base de recaudación. Entonces, por lo tanto, va a percibir un mayor ingreso. El tema es, bueno, si la palabra que se utiliza por única vez es realmente será por única vez. No, y además de eso, digo, hay otra cuestión, Débora, que es lo siguiente, digo, en función de cómo funciona la economía, que tiene que asistir otro mes más con el IFE, hay créditos y demás. El tema es que tampoco esto ni siquiera está el proyecto, pero tampoco es que cuando vos votás, si lo votás, digo, tampoco tenés la plata mañana, ¿no? No. Claro. El proyecto Heller aquí en el piso siempre contamos que él lo mostró. Supuestamente el proyecto ya está redactado y ayer en el cohete a la luna, Horacio Berbisky le puso fecha de presentación al proyecto que sería el 14 de julio ahora. 14 de julio. Es una buena fecha porque ¿sabés qué pasa? Yo creo, insisto, yo coincido con la diputada Romina del Pla. Yo creo que no lo quieren presentar hasta que no haya algún acuerdo con los acreedores. Claro. Y si dijo 14 de julio, otros te dicen que hay una diferencia de 1.500 millones de dólares con los acreedores, a lo mejor en los próximos 15 días... Y ahí una vez que ya, si recibe media sanción aquí en diputados, ya en Senado es muchísimo más rápido el tratamiento, tienen los votos. Así que una vez que pase por aquí, ya está. El tema es si Juntos por el Cambio va a aceptar que ese proyecto se trate con la modalidad virtual, que es lo que se va a charlar mañana en la reunión a las 5. Bueno, a partir de, por eso también lo que hablábamos con Romina de Pla, a partir de esta nueva realidad me parece que tiene que haber un replanteo de señalar la actividad parlamentaria en lo que tiene que ver con el propio recinto se posterga hasta nuevo aviso o se va a empezar a utilizar mucho más lo que es la parte, la virtualidad para tratar otros proyectos que no sean únicamente el tema de COVID-19. Por eso es muy importante lo que pase desde aquí hasta el 17 de julio, porque digo, si vos te encontrás con un escenario del 17 donde los casos están congelados o a la baja, tal vez vos podés hasta convocar a sesiones presenciales para avanzar en temas como este proyecto de la riqueza. Pero si vos no te encontrás con ese escenario, tenés problemas de todos lados, ¿no? Igual las reuniones por comisión, las reuniones de comisión se están llevando todas vía teleconferencia, se podría empezar a avanzar. Si se presenta el 14, el proyecto podría empezar a tratarse de forma telemática. Y bueno, ahí ya estaríamos... Llegar con algún despacho de comisión. Claro, ya llegamos al 17 y ahí hay que ver. Sí. Bueno, vamos con la diputada del PRO, provincia de Buenos Aires, Silvia Los Penato, que también estaba muy cerca del diputado riojano, así que bueno, también tiene que someterse un hisopado. A ver, Los Penato, por favor. El jefe de su bloque, Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, acaba de anunciar que por recomendación médica se va a someter al hisopado, que está tranquilo, que está haciendo el aislamiento preventivo. Usted fue una de las diputadas que estuvo cerca del diputado Julio Saad el jueves en la sesión. Digo, entiendo que no hubo reuniones, no hubo un contacto estrecho entre ustedes, ¿se va a hacer el hisopado también? Sí, me voy a hacer el hisopado por la recomendación médica, sobre todo porque nosotros salimos cumpliendo con nuestro rol, ¿no? Nuestro rol, nosotros somos considerados trabajadores esenciales. Yo voy a la Cámara casi todos los días de la semana, estoy en contacto con gente, siempre usando barbijo, manteniendo distancia, pero es cierto que tenemos más contacto que el que tendrían las personas que no cumplen una tarea esencial y que están en sus casas. Por supuesto que hoy no fui, enterada de esto que sucedió ayer a la noche, hoy me quedé y me voy a quedar aislada, voy a hacer el hisopado por precaución, no estuve en contacto estrecho, solamente intercambiamos 2 minutos una consulta que me hizo sobre cómo votábamos. Yo estaba con barbijo, lo recuerdo perfectamente, cuando me hizo esa consulta, pero es cierto que estuvimos muchísimas horas dentro del mismo recinto, compartiendo un espacio que si bien había distancia, bueno, uno sale, va al baño, se cruza. Fue una sesión muy larga la última sesión, así que estuvimos muchas horas, pero en ese ámbito no tuvimos reuniones de bloque porque no las tenemos todas por Zoom, no nos juntamos en ningún lado, de hecho ni siquiera compartimos en el momento donde a veces se pone una empanadita durante la cena, tampoco, porque no llegué a tiempo por estar siguiendo la sesión, así que no tendría nada que me hiciera sospechar que podría haberme contagiado, pero bueno, uno no lo sabe. Lo que sí sabemos es que si es para mayor seguridad de todos y el médico lo recomienda, hay que hacerlo, así que esta tarde me haré el hisopado cuando termine ahora las actividades, voy a ir a hacerme el hisopado como corresponde.
Bueno, la palabra de Silvia Lospenato, con un agregado complicado en el caso de la diputada, porque tiene 2 hijas muy chicas, que es otra complicación, ¿no? Porque de pronto, bueno, o no vivís con los chicos, o sos un hombre solo que te podés aislar en un hotel. Acá en el caso de la diputada tiene 2 hijas chicas, así que es otra complicación. Y lo que a mí me parece, ¿no? Hoy yo le decía al doctor Alá que la impunidad que me da no ser médico, pero me parece que los contagios que está viendo tienen que ver con esto de compartir el mismo espacio mucho tiempo, ¿no? Bueno, y justamente esta fue la sesión más larga desde que se implementó la metodología telemática, y a diferencia de los otros 2 diputados que se contagiaron, no habían venido a una sesión. Exactamente. Y él vino a la sesión, así que ahí cambió todo el panorama. Sí, porque viste que antes decían cuidado con la plata, cuidado con el diario, cuidado con cuando comes fruta. Ahora es las la verdad gotitas. que uno no ha visto casos de esos, pero sí en cualquier lugar donde hay gente trabajando y contagio, en geriátricos, en hospitales, en canales de televisión. La verdad es un tema complicado. El encierro. El encierro. Es uno de los temas donde es un vector impresionante de cómo circula el virus ahí adentro. Y es verdad, bien como dice Débora, fue la sesión más larga donde, por un lado, lo positivo es que se vio que el sistema virtual funciona. Y lo negativo es esto, que al producirse un caso positivo de COVID-19, entran en sospecha todos, los diputados y los trabajadores del Congreso. Sí, porque además no hay un tiempo, porque ¿cuánto tiempo está dando vuelta el virus? Sí, te dicen 15 minutos, pero si estuviste reunido en el mismo ámbito 10 horas, es una cuestión complicada. Sí, o te lo cruzaste en un pasillo, en el baño, además ni te acordás a veces con quién te fuiste cruzando. No, exactamente. Y hoy lo que decía el doctor Alac son cosas que uno va aprendiendo. Dice que de pronto cuando vos te sentás, dice que la posibilidad, él lo comparaba con el ébola, dice si vos te sentás y estamos hablando a esta distancia, es más raro. Que el tema es cuando estamos parados, yendo en movimiento, que dice que vos te sentás y como que la cuestión, los riesgos disminuyen. Pero nada, digo, es un aprendizaje perpetuo y una marcha atrás permanentemente. Bueno, vamos con el diputado mendocino José Luis Ramón. Yo sabía, a diferencia de Saad, yo sabía que Ramón Ibi venía de Mendoza, ¿no? Pero bueno, es jefe de bloque, siempre estuvo, yo lo tenía como anotado siempre como presencial. Ramón también otro candidato al hisopado, a ver qué dice. La responsabilidad del diputado Julio Saad es muy importante porque eso marca un camino de aquello que debemos hacer quienes tenemos una responsabilidad tan importante, que es trasladarnos ante el Congreso para poder legislar. Exacto. Así que, ¿se hizo recién el hisopado, diputado? Sí, al mediodía del día de hoy, esta mañana me puse a disposición porque nunca pensé que uno podía llegar a pasar por esto, así que ya hice el hisopado y también... ¿En cuánto tiene el resultado? Tomé la decisión de aislarme de mi propia familia por un tema de seguridad. Bien, le preguntaba cuándo le dan el resultado. El resultado creo que mañana al mediodía. Bien. Ahora el centro que realiza los estudios bioquímicos con mucha celeridad acá en la provincia de Mendoza. Así que me dijeron que mañana, 1:30 más o menos, van a tener el resultado del hisopado. Es importante que todos los que estuvimos en el recinto el día jueves, imagínate vos que fueron casi 10 horas de sesión y somos muy poquitos los que estamos ahí, de manera tal que en algún momento de las 10 horas que estamos ahí interactuamos para saludarnos. Bueno, ahí estamos. Los otros días justamente me contaban que hay una enorme expectativa en España, porque en España han habilitado todo por una cuestión económica, pero que ahora tienen un miedo muy importante viendo qué es lo que sucede con los centenares de miles que ingresaron, ¿viste? Porque una cosa es controlar 1.000, 2.000, 3.000 ingresos. Bueno, ahora han ingresado muchos, así que, bueno, la verdad que estaban con riesgos y con temores. Bueno, estamos con el señor Fernando Fraquel, estamos con Débora de Urrieta y vamos a saludar, creo que de una manera no querida, pero ahí está ese señor que está en cámara, es el diputado Saad, hombre de La Rioja, del PRO, y es uno de los protagonistas del día. Diputado, ¿cómo le va? Los saludamos en DTV, mi nombre es Carlos Méndez. Buenas noches. Buenas noches, Carlos, y a todo el piso.
Bueno, como usted dice, no es la mejor forma, pero es la realidad y acá estamos. Bueno, y dígame, a ver, ya le voy a preguntar enseguida, le voy a preguntar por el tema de lo que pasa con el coronavirus. Pero cuénteme esta historia, un PRO en La Rioja, que parece un territorio históricamente muy peronista, la tierra de Menem, muy menemista, con algún espacio para el radicalismo. ¿Cómo hizo ahí para llegar a la diputación desde el PRO, diputado? A ver. Bueno, el PRO, si bien es nuevo, es muy joven en todo el país y especialmente en La Rioja. Hizo muy buenas elecciones en todos los estamentos. Nosotros siempre dentro de Cambiemos, y el PRO ha crecido, tiene un diputado provincial, tenía 2 diputados nacionales, una banca, que se renovó el año pasado. Una de las que se pierde era la del PRO, la otra banca la tengo yo. Tenemos concejales y tenemos una gran acción dentro del territorio de la provincia, y si bien el partido no es grande, pero por ser un espacio abierto, un espacio plural, se acerca mucha gente. Y eso se ve reflejado cuando hay elecciones, ¿no? No tenemos un gran padrón de afiliados, pero sí es importante cuando vamos a las elecciones el resultado que se da. En las últimas elecciones, la del año 2019, a nivel se hizo junto lo que es el estamento provincial con el estamento nacional. Y en esas elecciones nacionales, el presidente Mauricio Macri hizo una muy buena elección, teniendo en cuenta que estábamos en un mal momento en la parte económica, uno de los momentos difíciles, y quedó reflejado en el resultado. Estuvimos muy cerca del peronismo, ¿no? Diputado, pero le pregunto, a ver, la cuestión central es su estado de salud. ¿Tiene algún síntoma? ¿Está bien? ¿Dolor de cabeza? ¿Cómo está? No, no tengo síntomas, no tuve síntomas en ningún momento. Ahora estoy, por supuesto, en el hotel, estoy aislado, con los controles médicos, asintomático totalmente, y esto sale porque cuando llego el día sábado a la tarde, por supuesto siempre estoy a disposición del protocolo que hace Salud Pública de la provincia, y en este caso hacer el hisopado para determinar el COVID. Me lo hicieron el día domingo, yo estuve el sábado ya en el hotel, y el día domingo me lo hicieron, y a la noche me informaron que había dado positivo. Me sorprendió, por supuesto, porque al no tener ningún síntoma de ningún tipo, me tomó totalmente por sorpresa, pero bueno, a partir de ahí se activa todo el protocolo y estoy aislado, y así serán aproximadamente 14 días, ¿no? Con controles médicos y con nuevos hisopados. Diputado, ¿qué tal? Débora de Urieta lo saluda. Y después de lo que le pasó a usted era uno de los que reivindicaba las sesiones presenciales. ¿Sigue sosteniendo esa postura pese a esta noticia que se acaba de enterar, o cree que deberían no sesionar, por ejemplo, de aquí hasta el 17? ¿Cómo cree que se debería trabajar en el Congreso? Dos cosas. Yo sigo sosteniendo lo mismo, pero no es una cuestión caprichosa. Pero también, por otro lado, y explico por qué, ¿no? Pero por otro lado hay que poner todo ahora en contexto. Había un acuerdo que se había hecho entre los bloques, el presidente de la Cámara, de un determinado tiempo, de solamente tratar temas referidos al COVID, y que vayan al recinto los temas acordados, ¿no? Porque bueno, este sistema telemático y mixto no permite también una gran cantidad de horas. El sistema por ahí no funciona bien, o por ahí algún diputado que no tiene buena conectividad complica. Entonces tratar temas de mucha discusión complejiza todo. Entonces se había acordado eso, ese momento ya pasó, no sé ahora cuál será el nuevo formato que le daremos, por eso hay que poner todo en contexto. Ahora, ¿por qué es importante la sesión presencial? Justamente porque no tiene la limitación de los temas que se pueden tratar.
cuando hay temas donde no hay un acuerdo previo, un consenso mayor y va a haber mucho debate, mucha discusión, se tiene que definir en el recinto por las características de este sistema que a veces impide que algunos diputados que están presentes figuren como ausentes porque pierden la conectividad, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, creo que es una coyuntura, no creo que esto tenga que quedarse para siempre, pero también hay que ser muy responsable y hay que tener en cuenta todo el contexto y a partir de esta realidad, bueno, ver qué determina la Cámara, el presidente junto con de la Cámara con los presidentes de los distintos bloques, y eso será un motivo de conversación. Esto no es un capricho ni mucho menos. Seguro. Es simplemente una opinión. Hay diputados que opinan como yo y otros que tienen una opinión un poco más favorable a este sistema. El tema es hasta cuándo y en qué contexto, ¿no? Julio, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Julio, usted tuvo que venir a Buenos Aires por las razones que está dando, la importancia de estar en la sesión de manera presencial, o usted podría haber optado quedándose en La Rioja y estar conectado de manera virtual. Sí, yo podría haber optado, igual que todos los diputados, que pueden optar no solo los del interior, sino también los que viven en Capital o provincia de Buenos Aires, pueden optar perfectamente por la forma virtual, pero bueno, para mí es importante estar presente. Por supuesto, tomo todos los recaudos que creo que puedo tomar, entendiendo que todos tenemos riesgos, entendiendo que los tres poderes fundamentales del Estado tienen que funcionar y eso no implica asumir este tipo de riesgo, ¿no? Hay mucha gente que quiere que estemos presentes y bueno, en ese sentido me he manejado y estoy convencido que tiene que ser así, pero tampoco soy necio y conversaremos. Ahora veremos qué se resuelve junto con el bloque, el interbloque y el resto de las fuerzas, ¿no? Diputado, a ver, usted dice que, señala, hay que creerlo, obviamente, que está asintomático. Lo que pasa que se registra su caso porque usted cuando vuelve tiene que hacer sí o sí cuarentena. Como cualquiera que sale de la capital federal del AMBA, llega a su provincia y tiene que tener 14 días de aislamiento por precaución. Ahí, entonces, ¿quién pide el hisopado? El hisopado, claro. Entonces, hay el hisopado o el aislamiento. Claro, yo hice el hisopado y da positivo, entonces voy a cuarentena. Bueno, pero si no, no. Está bien, y le pregunto, cuando usted habla con autoridades de la Cámara, digo, ¿qué le piden? ¿Le piden que recuerde con quién había estado? Porque, por ejemplo, hablamos con la diputada de Los Penatos y dice, sí, yo me acuerdo que estuve hablando con él porque integramos el mismo bloque, él estaba con barbijo, yo estaba con barbijo, pero ¿le pidieron que hiciera un recordatorio de sus contactos, diputado? Sí, anoche, bueno, me llamó el presidente de la Cámara vía WhatsApp para preguntarme cómo estaba, ponerse a disposición también y decirme que iba a hablar el médico y me llamó el doctor Alac. Sí. Y por supuesto me hizo una serie de preguntas en ese sentido. Y le dije más o menos lo que usted comenta, porque entré tarde al Zoom que dijo la diputada Los Penatos, de que por ahí uno se cruza y tiene una palabra, no en un contacto estrecho, por supuesto, pero como se puede apreciar perfectamente, ¿no? Por televisión. Y después le comenté el contacto con un asesor en el despacho, que todos los diputados podemos hacer ingresar un asesor, pero bueno, para que colabore, por supuesto, y atienda cuestiones administrativas y todo lo que hace al funcionamiento. Y esa persona, por supuesto, ya está en cuarentena y aparte le van a hacer el estudio, el hisopado mañana. Y bueno, y con los que pueda haber tenido contacto es en forma casual, eventual, pero no un contacto directo dentro de la Cámara, ¿no? Sí. Y eso es lo que le manifesté al doctor. Yo voy en mi auto personal, no uso taxi. Voy a la Cámara en auto y vivo en un departamento, no voy a hotel, o sea que trato, por supuesto, de tener todos los recaudos. Y bueno, me llamó la atención, me sorprendió, por supuesto, yo tampoco me lo esperaba, ¿no? No tiene ni idea dónde se puede haber contagiado, ni idea tiene, claro.
No tengo la más mínima idea porque es muy difícil establecer eso. No, claro. Bueno, además es un viaje largo, ¿no? Es un viaje largo desde La Rioja hasta acá. Digo, ha atravesado, ha parado a lo mejor a comer en algún lado, ha ido a un baño público, ¿no? No, solamente paro 2 veces a cargar combustible y para ingresar al baño, ¿no? Claro. Con todo el cuidado que corresponde. Tengo alcohol, por supuesto, en gel, permanentemente subo, pago el peaje, me pongo alcohol en la mano. Bueno, es muy difícil saberlo, pero no entro a comer en lugares públicos porque tampoco se puede. Tampoco se puede, ¿no? En los paradores simplemente comprar y seguir. Julio, qué importante el testimonio suyo, porque lo que está demostrando es el fuerte impacto que puede tener el virus para el ser humano, ¿no? Porque uno se puede contagiar de cualquier manera, tomando, aunque tome todas las precauciones como usted ha tomado. Julio, ¿cómo van a ser estos días de cuarentena? Que pidió que le lleven libros al hotel, ¿va a escribir algún proyecto? ¿Cómo imagina? ¿Le tienen que acercar comida? ¿Cómo es 14 días encerrado ahí? Sí. Bueno, estoy estrenando el primer día recién, después del COVID, y les quiero comentar que desde las 7 de la mañana hasta este momento prácticamente no tuve pausa porque tuve infinidad de llamados. Así que si no tengo un libro acá, pero lo voy a pedir, no sé si voy a tener tiempo de leer, porque tengo mucho Zoom, muchas actividades que como normalmente hago todos los días, así que voy a tener que organizarme para poder descansar un poco, porque me pidieron que descanse un poco también. ¿Y esto lo agarró trabajando en algún proyecto en particular? Bueno, siempre estamos trabajando en proyectos. Hace pocos días presentamos uno referido al control de todo lo que son los planes, especialmente que se otorgan en la frontera norte del país, donde se le da a gente que no es residente, que no cumple con determinados requisitos, cobran y salen del país de nuevo, y con el perjuicio que eso genera al Estado, por supuesto, y a la economía misma, porque ni siquiera consumen lo que cobran en Argentina porque pasan para el otro lado. Y yo soy una persona que trabajó mucho con ayudas comunitarias y con ayudas a refugiados, en el plan Siria y en el plan todo. Quiero que quede claro, ¿no? Estoy a favor de eso, nuestro país es de puertas abiertas, pero creo que hay cosas que hay que poner un poco en orden. No puede alguien venir de otro lado, cobrar, salir y así todos los meses sin tener ni residencia ni trabajo, por lo menos por un tiempo mínimo que lo amerite, ¿no? Diputado, una consulta. Usted no sé su edad, diputado. ¿Cuántos años tiene? 63. Todavía está ahí, es zona de riesgo ahí, caminando. Depende de que tomemos 60 o 65. Pero le pregunto, hasta aquí no tiene síntomas, no sé si usted fuma o no fuma, pero uno ha tenido el caso del diputado Insaurralde, que la verdad que la pasaba mal, el intendente Insaurralde. ¿Usted tiene algún temor, alguna preocupación por cómo va a tener que sobrellevar esto o no? Temor no tengo. Preocupación, por supuesto, porque tengo familia, pero por otro lado, la tranquilidad que hoy tengo es que no tengo ningún síntoma. No lo tuve en los días anteriores y no lo tengo ahora tampoco, ¿no? Y eso da una tranquilidad. Seguramente, si hubiera tenido síntomas, estaría mucho más preocupado, ¿no? Sí me preocupa el contagio y todo lo demás, y a uno lo pone mal, inclusive porque no sabe cómo se contagió, ¿no? Claro. Y en este momento creo que es un momento de ser solidario. Hay que tener mucho cuidado con el escrache. Han pasado cosas feas en ese sentido, inclusive con médicos, ¿no? No hablemos de diputados, pero hablemos de médicos, y me parece que hay que ser muy prudente con lo que se dice y muy cuidadoso. Yo recomiendo sin miedo, pero con mucho cuidado, porque solamente con el miedo no se soluciona el problema.
Julio, y usted estaba recordando también los pasos suyos por el Congreso el día de la sesión, y recordar también que ese día de la sesión, uno de los debates que usted tuvo fue el tema de la donación de plasma para aquellos pacientes recuperados del COVID, lo que usted va a hacer dentro de 2 semanas, ¿no? La donación de plasma. Bueno, yo tengo que ver, no creo que pueda yo, porque tuve hepatitis. Bueno. Y que ahí se complica un poco. Pero es una ley muy importante. Sí presenté yo un proyecto referido a donación de sangre, porque había bajado al 20%, había bajado la cantidad de donantes por la situación esta del COVID. Y no es solo el problema de donar sangre o plasma por el COVID, sino porque cuando hay una operación, una intervención, un trasplante o un accidente, hace falta donar sangre, y en esto tenemos que estar todos juntos y difundirlo. Es muy importante que se difunda y tomar conciencia. Diputado, ya que estamos, una pregunta bien política. Los otros días me llamó la atención el diputado Berizo, que dijo: mi conducción a nivel nacional del PRO es María Eugenia Vidal. El jefe de su bloque, Cristian Ritondo, dijo que él cree que es un momento donde hay varios liderazgos, mencionó a Larreta, a la propia Vidal, dijo también, por supuesto, tiene que tener su lugar el expresidente Macri en su condición de ex titular de la presidencia en la Argentina. Pero ¿usted qué cree? A ver, desde La Rioja, ¿el jefe es Macri? ¿Es un liderazgo hoy compartimentado? ¿Cómo es la conducción del PRO? Yo creo que hay varios posibles candidatos a ser los líderes, ¿no? Sí. Usted nombró algunos, sí. Pero no hay que descartarlo al presidente Mauricio Macri. Usted no se olvide que él, la última elección, obtuvo el 41% de los votos, y yo creo que en ningún lugar del mundo a una persona que obtiene en ese contexto el 41% de los votos se le puede decir que ya está fuera de carrera, ¿no? Ahora no está determinado, no hay una definición todavía. En buena hora que haya otros posibles candidatos, y vamos a trabajar primero por la unidad de Juntos por el Cambio, que es fundamental, y con la incorporación de algunos otros sectores que van a ser muy importantes, ¿no? Y ver también qué opina el presidente Mauricio Macri, cuál es la idea de él, y eso creo que no es momento ahora, se definirá entrando o sobre fin de año o a comienzos del año que viene. Y después también con la incertidumbre de lo electoral, ¿no? ¿Qué va a pasar con las elecciones, con las pasos, y todo eso es todo un tema. Y más allá del expresidente Mauricio Macri, ¿qué otro referente menciona? ¿Algo? Bueno, no, son naturales, ¿no? Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal. Después hay muy buenos intendentes como Jorge Macri. Bueno, hay gente valiosa, y después de eso, hablando del PRO, ¿no? Sí. Y después del radicalismo también, bueno, gente de mucha trayectoria, mucha experiencia, así que será una conversación. Es muy imprudente hoy decir va a ser fulano. Ojalá, por supuesto, estén todos en carrera y se logre la unidad que tenemos, pero que hay que reforzarla y hay que hacerla un poco más grande, por supuesto, un espacio que sea muy, muy fuerte para poder ir con chances el año que viene a las elecciones de medio término. Julio, a pesar de la cuarentena, ¿va a participar de reuniones? Mañana hay reunión de labor parlamentaria con los presidentes de bloque. No sé si usted le va a pedir a Sergio Massa participar de esa reunión, o hay reuniones de comisión. Mañana también se va a resolver cómo va a ser la continuidad de la actividad legislativa. ¿Va a participar de reuniones de comisión? De manera virtual, sí, claro. Pero en las reuniones que me compete a mí, no en todas. Yo participo de 7 comisiones, y no tengo en las que yo participo mañana ninguna, y tengo una agenda ya también completa mañana, así que de reuniones, de Zoom, hay mucha actividad,
y hay que trabajar y aprovechar el tiempo, porque no sabemos cuándo podremos ir al territorio, que es lo que nos gusta a todos, ¿no? El contacto con la gente. Claro. Diputado, la última, ¿se acuerda a quién tenía a diestra y siniestra en la sesión? ¿Quiénes estaban cerca? Porque Los Penato dijo, sí, estuvimos hablando. Romina del Pla dijo, bueno, pasan por el lugar donde estoy yo, pero no me acuerdo haber hablado con el diputado. ¿Usted recuerda a quién tenía a sus costados en la sesión o no? ¿O adelante, atrás? Sí, adelante mío, porque yo estaba al principio, digamos, cuando uno entra al recinto era el primero, pero mirando desde el recinto era el último. Claro. Y adelante mío, con una separación prudencial, estaba Facundo Suárez Lastra. Claro. Y después, un poco más al lado mío, no había nadie y había mucha distancia, porque en realidad no éramos muchos diputados. La verdad es esa. Y con Silvia, sí, cuando ella pasó cerca, cruzamos una palabra, pero con una distancia de mínimo 1 metro, por lo menos, ¿no? Un comentario simple, nada más. Ahí estamos, el diputado Julio Enrique Saad. Diputado, el último detalle, ¿se pronuncia Saad, Saad? ¿Cómo es la pronunciación? Bueno, nosotros decimos Saad, pero mucha gente dice Saad. Claro, pero vamos a decirlo como lo dice usted, Saad. Entonces, Saad. El diputado Julio Enrique Saad. Diputado que sigue igual porque no tiene síntomas, que se recupere pronto y ojalá nos veamos el 18 por acá. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y gracias por esta entrevista. Bueno, muchas gracias. Ahí está la palabra muy esperada del diputado, que se lo ve bien, ¿no? Bien, se lo ve bien, se lo escucha bien. Claro. También hay una procesión por dentro, ¿no? Me parece que a lo mejor del nerviosismo, cómo va evolucionando el virus, pero se lo ve bien, planificada agenda cargada, es lo que estuvo señalando, con mucha actividad y a pesar de la cuarentena no le va a impedir hacer actividad parlamentaria con las comisiones que él está integrando. Vos le preguntabas una maldad, Débora. No. Vos decías, sí, vos querías algún liderazgo alternativo, querías vos, sí. ¿Y por qué todos te mencionan a más de uno? Sí, exactamente, sí. Quería saber para qué lado tiraba él. Sí. Antes de actualizar datos, te digo una que vos lo conocías. Hoy lo estuve escuchando, que era un caso parecido a Rogelio Funes Mori, el ex delantero de River, el ex mellizo. Bueno, que también hoy estaba hablando, estaba impecable, pero explicaba que él en México dice, mira, yo soy una figura pública, nos dijeron que nos cuidáramos mucho y lo único que hice, fue ir al supermercado con mi mujer y me contagié. Dice, no se contagió nadie. Digo, ni mi esposa, ni los chicos, ni yo, estoy bien. Pero digo, la verdad que lo bueno es que vos lo ves a Saad y está bien. Sí. Pero hay todo un misterio donde él, viste, te dice dónde se contagió. Claro. No saben, no se sabe. ¿Me entendés? No. Es en el lugar menos pensado. Hay un picaporte maldito, una lapicera, no. Por más que hagas el recorrido de las personas, capaz nunca llegás a descifrar de dónde salió. Por eso. Bueno, esto es el resumen. Estamos hasta todavía nos queda 1 hora con mucha información, actualización de datos. Dale vos. Muy bien, estamos con recuerdo. Todo lo que tiene que ver con los últimos números. Se registraron 2.335 nuevos contagios de coronavirus en todo el país. Recordamos que es una cifra media, porque estuvimos en 2.800, 2.600, bajó a 2.100, recordamos, durante el fin de semana, y 2.335. Del total de contagios, 1.279 en provincia y 944 en Cava. Como siempre, más del 90% en el AMBA, que es la gran cuestión para los próximos 18, 19 días. Hasta la jornada de hoy, 29 de junio, se registra un total de 1.280 fallecidos en todo el país. Y en la actualidad, recordamos, hay 535 personas internadas en terapia intensiva, que es la gran cifra que están mirando todos los especialistas en materia sanitaria. Por eso,
Porcentaje de ocupación de terapia en Nación, la mitad, 50.6. En el AMBA, 55.9, 56. Hay que andar con mucho cuidado y por eso entonces comienza otra vez una cuarentena muy restrictiva a partir de pasado mañana. Tanda en el resumen de TV. Repasamos los temas de hoy, los títulos principales. Vamos. La Comisión de Mujeres y Diversidad volvió a reunirse. Habrá nuevas restricciones en el área metropolitana de Buenos Aires. Defender la expresión de toda la ciudadanía. Me gusta mucho ese canal y esos programas y como preguntan y el pluralismo. Me gusta el puntero derecho y el puntero izquierdo. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Bienvenidos a DTV. Mucha información que tiene que ver, obviamente, con el COVID-19. Ha aumentado el número de casos en forma importante. Acá todos somos responsables del cuidado y de las medidas que tenemos que cumplimentar. Los ciudadanos y el Estado o el gobernante que baja esa medida para que la ciudadanía lo cumpla, pero los que tienen que cumplirlos también somos los ciudadanos. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Bueno, recordamos, segunda parte de DTV, el resumen. Recién teníamos los datos suministrados, siempre a la misma hora, minutos antes de las 21, minutos antes de las 20, por parte del Ministerio de Salud, sobre los contagios, recordamos, en todo el país. 2.335 nuevos contagios, estamos con 1.400 en provincia y 970 en capital. En capital estaban, no digo que tranquilos, pero decían, bueno, estamos en una cantidad de contagios del orden de 600, 670 durante muchos meses. Ahora está disparado esto, están casi en 1.000. También preocupación obviamente en el AMBA y por eso lo que se viene a partir del próximo miércoles. Vamos enseguida con más información a cargo de Débora Durieta, con el señor Fernando Fraquelli, pero ahora vamos primero con un diputado de la oposición. Vamos a estar enseguida también con José Luis Ricardo, hombre de la Unión Cívica Radical, y después con el salteño Sotos. Ricardo decía:
por DTV lo siguiente esta tarde. A ver. Bueno, según lo que informa periódicamente el gobierno de la provincia, se van siguiendo los casos sospechosos. El transporte de otras provincias es una de las vías, digamos, por las que puede ingresar alguna persona contagiada, pero no se han reportado en estos días todavía, si bien hubo algunos casos de alarmas de transportistas que habían ingresado desde Mendoza o de otras provincias. Todavía no ha habido una confirmación de un caso positivo en las últimas semanas. Por supuesto, el protocolo tiene que ser estricto porque habiendo transporte, San Luis es una provincia que está en el corredor Mercosur, hay mucho transporte desde Buenos Aires, desde Córdoba, es decir, provincias que tienen casos importantes y están creciendo, de manera que me parece que ha sido correcto tener mucho celo, digamos, en el protocolo de acceso a la provincia. Lo que ocurre es que en general tenemos que pensar en el resto del país, porque si no es como estar metido en una trinchera. En algún momento se tiene que digamos, normalizar el transporte de mercancías. Esto no quiere decir que haya que relajar los protocolos, porque la verdad que lo que se está aprendiendo de la pandemia es que manteniendo las reglas de aislamiento social, las reglas de prevención, es decir, cada vez más se sabe, ustedes saben los últimos reportes científicos, que el contagio es por casi el contacto muy cercano entre las personas, el amuchamiento de personas, las grandes reuniones, es decir, se va aprendiendo, pero yo creo que tanto cada provincia como la Argentina tiene que entrar en una etapa nueva con mayor aporte de la ciencia en lo que hace a la prevención y al diagnóstico. Bueno, San Luis es una provincia también con mucha actividad industrial. Débora, por lo que uno sabe, la cuarentena va a ser más severa acá en AMBA, pero en provincias como San Luis, prácticamente sin casos, me parece que la actividad va a tener cierta normalidad, ¿no? Así es, de a poco se va volviendo. El otro día nos contaba, incluso acá de provincia, un diputado que ya se abrían los bares, que la gente iba con mucho recaudo, no iban muchos. Sí. También en Chaco está complicada la situación. Sí. Allí permanecen en fase 1, si no me equivoco. Pero sí, de a poco varias provincias van volviendo a la normalidad. En estos días. Señor Fraquelli, bueno, Fraquelli, se suspendió el viaje del presidente, claro, ¿no? Porque la verdad que había muchas preguntas en las redes. Está bien, es mejor el vínculo, pero ¿hay sentido? Bueno, no había tanta justificación y se decidió un encuentro virtual, Sí, ¿no? Ya la semana pasada, cuando circulaban desde Presidencia la posibilidad, casi segura, lo señalaban, del viaje para el día de mañana del presidente Alberto Fernández a la provincia del Chaco, ya llamaba un poco la atención, porque mismo las recomendaciones hacia el presidente de la Nación desde el cuerpo médico fue que se quede en la Quinta de Olivos, que la actividad la mantenga en la Quinta de Olivos y cualquier actividad fuera de Olivos sea todo de manera virtual. Por eso no se entendía el momento y el motivo para viajar. El lugar. El respaldo desde la Nación a lo que son las políticas sanitarias de la provincia del Chaco, que está pasando un momento difícil como la región del AMBA, la verdad que se puede hacer y lo van a hacer mañana, esto lo confirmaba por las redes sociales del propio gobernador Capitanich, se va a hacer de manera virtual. Y la reunión y la región del AMBA, que es la que más está preocupando por estas horas, porque no solo por la cantidad de casos, sino también por la cantidad de circulación del virus. El 43% de los datos, Pato, que vos estabas dando, el 43% son circulación comunitaria del virus en la zona del AMBA, zona de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, lo que sería los cordones del conurbano bonaerense. Muy bien, Fernando Fraquelli, gracias, señor. Vamos ahora con un hombre de la provincia de Salta, hombre del peronismo, el diputado Sotos, que decía lo siguiente, a ver. Acá, gracias a Dios, tenemos pocos casos, ustedes lo saben. Hemos tenido un problema en el norte de la provincia, que está en el límite con Bolivia, que ahí hay que ajustar un poco más. El gobernador pidió presencia del ejército para tener mayor controles en la frontera, porque ustedes saben que tenemos una frontera muy extensa. Yo te diría toda la Argentina, el 70% de la Argentina, de nuestro país es frontera. Claro. Ustedes lo analizan. Ya tenemos una frontera bastante extensa. Y acá en Salta ha sucedido esto, que vino un paciente desde Bolivia
a hacerse atender en Tartagal, en el Hospital Zonal de Tartagal. Ustedes saben que tenemos muchos con doble nacionalidades y muchos hermanos bolivianos que vienen a hacerse atender en nuestro país y en nuestra provincia. Lamentablemente, uno de esos pacientes que vinieron estaba con el virus, con el coronavirus, y lamentablemente contagió al doctor. Hoy se confirma el tercer caso en la ciudad de Tartagal, o sea, están con un aislamiento total, con una cuarentena donde no se permite abrir solamente los supermercados, digamos, lo esencial. No sé si me explico. Sí, lo que veníamos a decir la fase 1. No es lo mismo lo que está sucediendo en el norte, lo que sucede en La Puna, claro. En La Puna no hay. O sea, son diferentes lugares. Nuestra provincia es bastante extensa. Claro. Ayer el gobernador anunció de que vio mucho relajamiento. Para no relajarse tanto, volvemos al tema de mayor, yo te diría, no es cuarentena fuerte, sino mayor control en el aislamiento. No sé si me explico. ¿Qué significa eso? Que volvemos a los documentos. Hoy ya salen los documentos con terminación pares, 0 y pares. Los martes, jueves y sábados salen los de la terminación de documentos impares. O sea, se vuelve a tomar cierta medida para un mejor control. No sé si me explico. Como hoy decía la diputada Romina del Pla, viste que hay cuestionamientos, hay sectores que dicen, bueno, menos cuidado por lo sanitario porque la economía se cae a pedazos, dicen. Cosa que es cierto, ¿no? Hoy había un dato que el 86% de los argentinos deben algún servicio. 86%. Ahora, vos te das cuenta que cuando sos oficialista, seas quien seas Rodríguez Larreta acá o el gobernador de Salta, que tampoco es peronista, son todos extremadamente cuidadosos, ¿eh? Sin duda privilegian naturalmente lo sanitario sobre el tema económico, me parece, ¿no? Y creo que nadie quiere pagar el costo político Exactamente. de una muerte. ¿Quién se hace cargo? Efectivamente. Bueno, estamos saludando acá en DTV El Resumen a la diputada Alicia Fregonese de Juntos por el Cambio. Diputada, ¿cómo le va? Buenas noches. Carlos Méndez es mi nombre. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Bueno. Muchas gracias. Bien, diputada, le pregunto, hay un proyecto suyo para impulsar la educación a distancia. La verdad que, bueno, en algún momento se había dicho que Gerardo Morales, tal vez después del 15 de junio, podía empezar a dar en algunos grados clases presenciales. Después se complicó el tema en la provincia de Jujuy. Si no me equivoco, no hay clases presenciales en ningún lado. ¿De qué va su proyecto apuntando a qué? ¿A que sea mejor la educación a distancia, más derechos para los docentes, más innovación tecnológica? ¿De qué se trata, diputada? Un poco el proyecto que se aprobó en el Senado, que sí. 4 proyectos en Cámara de Diputados y esos proyectos se unificaron y fue aprobado y luego fue aprobado en el Senado, lo que hacía era dar un marco legal a lo que ya estaba ocurriendo. A partir de la pandemia, cuando se suspenden las clases, empiezan a tomarse distintas herramientas, desde los cuadernillos, programas en televisión, programas de radio, tecnología. Los que tenían acceso a Internet podían o pueden dar continuidad pedagógica a todos los aprendizajes a través de plataformas. Bueno, la idea que la educación a distancia, esta es la modificación de un artículo del título 8 de educación a distancia de la Ley Nacional de Educación, lo que permite dar el marco legal a algo que ya está ocurriendo. Lo que decimos es que el 60% de las escuelas en Argentina hoy tienen acceso a Internet, no así la totalidad de los alumnos. Ese es el gran desafío. ¿Cómo vamos a seguir nosotros garantizando o de qué manera vamos a garantizar la conectividad por alumno? Perdóneme, diputada, usted dijo, ¿tienen acceso a Internet el 60% de los chicos en la Argentina? Se me escapó el número. 70% de los establecimientos escolares. 70 tienen, claro, o sea, hay 30 sin conexión. 40. Hay 30, el 30% de
no están conectados. Pero eso no garantiza la conectividad por alumno. Claro. Esto empezó con el kirchnerismo, con Conectar Igualdad. Después nosotros, cuando asumimos, lo que hicimos fue ver todo lo que ya estaba instalada, la fibra óptica, pero esa fibra óptica, ese tendido no estaba iluminado, que la iluminación del tendido es lo que lleva el internet a los pueblos. Bueno, ¿qué es lo que hizo el gobierno? La gestión fue organizar, planificar de qué manera se podía llevar internet a todas las localidades del país. No llegamos a todos, se llegó al 60%, en términos de educación, se llegó al 60% de las escuelas. Esto es lo que nosotros pretendemos o pensamos que el Ejecutivo tiene que seguir, porque de alguna manera lo que plantea el COVID y lo que planteó el COVID es esa brecha que hay entre los que tienen acceso a internet, ¿sí?, y acceso a la continuidad de los aprendizajes, y los que no tienen continuidad a los aprendizajes. Eso es un poco ese proyecto. Y después presentamos otro proyecto que es muy interesante, que es la reglamentación de la ley 26.892, que es de convivencia escolar. Entendiendo que el regreso a la escuela también puede llegar a ser conflictivo, porque probablemente van a volver a la escuela, seguramente van a comenzar, como dijo el ministro de Educación, en las escuelas rurales, y probablemente van a comenzar las clases en un contexto todavía de pandemia. Y eso va a generar muchas fricciones, desconfianza, docentes que pueden estar contagiados, chicos que pueden tener COVID o no pueden tener, pero además, y ahí se va a evidenciar también la falta de acceso de algunos chicos a la continuidad de los aprendizajes, y los que sí pudieron salir adelante porque tenían los medios. Claro. Así que de eso se trató el 109, y este otro proyecto de ley tiene que ver con eso, con la convivencia escolar. Diputada, ¿qué tal? Débora Urieta la saluda. Usted habló del porcentaje de establecimiento que tiene acceso a internet, pero hoy, en el marco de la pandemia, ¿qué porcentaje de los alumnos pudieron acceder a clases de forma remota? La verdad que ese dato, si vos me preguntás, no te lo puedo decir, porque hay gente que por ahí pudo tener internet, pero que tenía un teléfono celular, y 6 personas. Hay gente que, yo he visto fotos de chicos arriba de un caballo tratando de encontrar la señal para mandar un ejercicio, y hay otros que sí podían tener computadoras. La verdad que es muy desparejo eso. Claro. Diputada Fregonese, Fernando Fraquelli saluda. Diputada, ¿y cómo está la situación en Entre Ríos como para volver a los establecimientos educativos? ¿Está lejana? ¿Está más próxima? ¿Cómo lo ve usted? Y en realidad, a nivel nacional todavía no se habla de... No podemos decir. Y además, cuando estamos hoy teniendo un recrudecimiento, hoy tuvimos 24 casos en Entre Ríos. Si bien la cuarentena se está flexibilizando, porque entendemos también que hay gente que está muy desesperada y que tiene que trabajar, y hay muchos comercios cerrados, y hay localidades donde nunca hubo un contagio, entonces lo que se está tratando de hacer es de hacer un control de los que ingresan a los pueblos, a las ciudades, y los que salen. Y bueno, y eso se tiene que extremar, porque tampoco hay tanto testeo, ni tampoco hay tanta capacidad como para atender si hay realmente un crecimiento de los contagios, ¿no? Diputada, usted dijo que, no tengo una duda, en el 10%, que no sé si el 60 o el 70% de las escuelas tenían acceso a internet. Mi pregunta es, ese 30% que no tiene acceso, ¿están concentrados en algún lugar geográfico particular, o la cuestión geográfica no importa tanto y más que nada depende de la escuela? Digo, ¿hay alguna provincia más afectada por la falta de conexión que otras o no? Mirá, es muy gracioso, porque uno podría pensar que la provincia de Buenos Aires podría estar totalmente conectada, y no es el caso. Hay provincias que, de acuerdo a su geografía, es más difícil la conectividad. Claro. Antes de ser diputada en el Ministerio de Educación, a cargo de Educación Rural. Y entendíamos que
poder conectar a todas las escuelas no es algo fácil. Y tampoco es fácil ni siquiera dar el internet necesario para que muchos alumnos puedan estar conectados al mismo tiempo, ¿sí? Entonces depende un poco de la región, la dificultad que tenga para poder acceder a internet. Claro, y ahí, Licia, ahí necesitan, por un lado, la función del Estado y por otro lado también de las empresas que prestan el servicio. ¿Cómo se soluciona ese tema? Bueno, es un trabajo de las dos. Es un trabajo que por ahí Nación lleva internet al pueblo y después son las empresas privadas que son las que hacen los servicios, ¿no? Claro. Y ofrecen internet. De hecho, yo estoy en el campo ahora y puedo estar hablando con ustedes porque se iluminó la fibra óptica hasta el pueblo y después hay una empresa que nos brinda el servicio. Claro. Diputada, una consulta. ¿No deberían los chicos volver a cursar este año? Pues se van a perder no sé cuántos días y lo que escuché es que el ministro Trota solo analiza un módulo extra para los chicos de 5º año previo a la universidad. ¿No cree que debería aplicarse algo así para todos los años, por ejemplo? Yo creo que es muy difícil, a veces yo digo, hay que ser muy prudente cuando uno habla desde ya, que todos querríamos que los chicos tengan la continuidad educativa y que puedan ir a la escuela, teniendo las condiciones necesarias como para poder hacerlo. Entonces, entiendo que si hoy hay una cuarentena y nos estamos cuidando, tenemos que llegar a la escuela tomando todos esos recaudos, tanto sanitarios como de distanciamiento, para que los chicos puedan atender las clases. Desde ya que todos quieren volver a la escuela y todos creemos que tienen que volver a la escuela. Es obvio, lo que pasa es que me parece que es muy difícil decir que tienen que volver si hay un pico de contagio, y si van a volver tienen que realmente tener todas las herramientas, que un poco lo hablábamos el otro día cuando hablábamos de convivencia escolar y cuando hablamos de la situación de la escuela. A veces el ministerio hizo un protocolo para volver a la escuela, que es muy interesante, es muy amplio, pero después está la realidad de lo que ocurre en la escuela cuando, por ejemplo, estás en un lugar en el interior donde de repente no tenés acceso a un hospital o a una sala de salud, o no tenés las herramientas. Entonces me parece que obviamente todos queremos volver a la escuela, pero eso creo que hay que hacerlo de manera de garantizar que no haya más contagio, ¿no? Diputada, muchísimas gracias. Última consulta geográfica. Dijo, estoy aquí en el pueblo. ¿En qué localidad de Entre Ríos, diputada, para saber nomás? Estoy en el campo. ¿Pero cerca de qué? Cerca de un pueblo, una ciudad que se llama Goya, ¿Cómo? Y es el departamento de Goya en Entre Ríos. No, Goya dijo. No, Goya. Sí, ahí está. Curiosidad nada más. Diputada Fregonese, muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, esto es el resumen de TV, Diputados TV. Vamos a lo que pasó también esta tarde en la reunión de la Comisión de Mujer y Diversidad. El resumen, por favor. Me parece que para esta comisión también es un desafío enorme poder llevar adelante una feminista, o mejor dicho, una agenda transfeminista. Yo creo que cada vez ir precisando mejor nuestros conceptos también nos ayuda a ir pensando mejor nuestras acciones, porque, bueno, somos seres parlantes y el lenguaje crea realidades. Y me parece que en este punto también es un desafío en ese sentido. No solamente decía la agenda, sino también el modo en que construimos, el modo en que esta comisión se propone poder funcionar, poder generar instancias para esa agenda feminista y también para los modos de construcción. Yo creo que tanto la ley de matrimonio igualitario como la ley de identidad de géneros en la Argentina ha cambiado nuestra cultura. Podemos plantearnos como propuestas, instancias, derechos que venían siendo reclamados por distintas organizaciones, y ese reclamo de organizaciones desde el colectivo de diversidad sexual, se decía en aquel momento,
necesitaba también encontrar una propuesta política, una voluntad política que realmente pudiera llevar esto de un modo que pudiera concretar entonces estos derechos. Muy bien, y después de la diputada Mónica Macha, vamos con una representante de España, porque estuvo presente también Beatriz Gimeno, que es directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del gobierno español. Jimeno, por favor. El matrimonio igualitario fue la lucha de mi vida y nada se le puede comparar. La sensación que tenía entonces y que hoy cuando lo rememoro sigo teniendo de realmente estar cambiando la historia. Yo le comenté a mi entonces pareja, Boti, hoy también directora general en el mismo Ministerio de Igualdad, le comenté que era una lucha que empezábamos pero que no veríamos terminar. O sea, yo no soy... O sea, simplemente la idea de que fuéramos a conseguirlo estaba muy lejos de lo que se nos pasaba por la cabeza. España era un país, bueno, que no se había caracterizado por ser excesivamente ir a la vanguardia en cuestión de derechos de derechos LGTBI y, por tanto, éramos los últimos de Europa. Luego, otro asunto fue la estrategia que planteamos y era la extrema transversalidad. Enraizamos esa lucha a una lucha por los derechos humanos, por los derechos civiles y fundamentalmente por la igualdad. En la idea de que con desigualdad no se puede vivir. Veníamos de la crisis del SIDA, habíamos tenido muchos ejemplos de que no se puede vivir en una situación de desigualdad, por tanto no exigíamos derechos para las personas LGTBI, derechos especiales, sino simplemente igualdad. Y como digo, lo vinculamos a los derechos humanos, a los derechos civiles y a otras luchas que antes de nosotras habían llevado a cabo pues otros movimientos sociales en Norteamérica, etcétera, ¿no? Las leyes realmente cambian la sociedad, las leyes educan. Cuando se aprobó el matrimonio, la aprobación social estaba muy justa y muy poco después la aprobación social se había disparado. Efectivamente, cuando la gente vio que no pasaba nada, que ninguno de los desastres que vaticinaba la derecha o los conservadores había ocurrido, el mundo no se había hundido, el matrimonio no se había hundido, no habíamos asaltado las familias, etcétera, sino que todas las imágenes eran de felicidad, es decir, de vidas mejores, de gente que disfrutaba más de su vida y que tenía la posibilidad de ser más feliz, pues la aprobación social creció en muy poco tiempo. Bueno, estamos enseguida hablando con la diputada del Frente de Todos, Jimena López, pero antes, Débora de Urrieta, que estuvo cubriendo lo que pasaba con esta reunión, y bueno, y tiene una acabada síntesis. ¿Qué pasaba, Débora? A ver. Bueno, así es, esta mañana se reunió la última comisión que se creó en la Cámara de Diputados, que es la de Mujer y Diversidad, y se invitó a referentes de España. Fue una iniciativa que impulsó el diputado de la coalición cívica Maximiliano Ferraro, y se habló de que este año se cumplen 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario aquí en Argentina y 15 años en España. Entonces lo que se hizo fue contar un poco cómo fue las experiencias en cada uno de los países. Aquí se recordó que Néstor Kirchner fue la única ley que votó. Sí. Cómo fue tan importante el rol de él y de Cristina, que Cristina Kirchner se llevó a los senadores que sabía que iban a votar en contra, se los llevaron fueron de viaje con ella a China. Bueno, se rememoró un poco todo cómo se cocinó. Porque además era un momento donde lo que era el oficialismo tenía que resucitar porque venía del golpazo que era la 125 y venía de perder las elecciones del 2009. Así es. De perder venía. Había perdido contra Macri, contra De Narváez y Felipe Solá. Y leyes como estas, como pasó. Y Massa, obviamente. Claro. Y lo que también se recordaba era cómo este tipo de leyes generan la transversalidad, ¿no? Como pasó con el aborto el año pasado, que se empiezan a generar estos diálogos entre los distintos bloques. Bueno, que pasó algo similar y bueno, se contó un poco de eso, estuvo entretenida, la verdad. Y ahí fue donde también se habló de que no funciona el tema de la voz de alerta, que había un porcentaje muy elevado. Esta fue otra definición que apareció muy preocupante, donde indica que la verdad que hay un porcentaje altísimo, 50 o 60% de mujeres que padecen femicidios que antes habían dado la voz de alerta a las respectivas comisarías de la zona, y la verdad que no hay una traslación. No es que denuncio y me puedo quedar tranquila, no. Denuncio
y la verdad que el femicidio se termina concretando igual. Totalmente, los números de femicidios se sostienen igual desde cuando se empezó con la marcha de Ni Una Menos y demás. De hecho, se siguen contando a partir de las noticias de los diarios y es una mujer cada 30 horas que muere a causa de un femicidio. Así que esa cifra no logró bajarse en todos estos años. Bueno, estamos entonces, como lo habíamos prometido, con Jimena López, diputada del Frente de Todos. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda. Estamos acá en DTV El Resumen. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Débora. Bueno, a ver, una pregunta. Yo decía los otros días que la verdad que se ha avanzado muchísimo en esta materia, desde lo que era entre el matrimonio igualitario, lo que es ahora tratar de discutir algún porcentaje de espacios de trabajo para la comunidad trans. Jimena, ¿cuál es su opinión? Digo, ¿por qué se puede avanzar en esto y en otras cuestiones que son los derechos sociales, mayor equidad económica y demás, cuesta tanto? ¿Hay alguna respuesta? ¿Son distintos momentos históricos? ¿Cómo lo ve usted? No, me parece que, a ver, por ahí yo te hago un análisis que tiene que ver con mi profesión también. A mí me parece que todo lo que tiene que ver con el colectivo LGTQ+, y todo lo que tenga que ver con la diversidad, tiene toda una cuestión de militancia ideológica atrás, sostenida, sabiendo, inclusive y lo explicaron en relación a la transversalidad que han tenido como movimiento y la solidaridad al interior de la estructura del movimiento, porque a las personas trans el matrimonio no les representaba la bandera de lucha histórica, y sin embargo lo militaron para que sus compañeros y compañeras homosexuales o lesbianas pudieran materializarse en un casamiento, que era lo que demandaban. En un casamiento más que nada quisiera ampliar derechos en relación a esa sociedad que se genera a partir de una legalización, si se quiere. Sí. Y en relación a esto que vos decís por ahí de por qué no pasa lo mismo en cuanto a los derechos sociales, no sé si no pasa lo mismo, sino que por ahí los procesos históricos son diferentes. De hecho, ahora algo que justo ayer también lo escuchaba, que están instando los organismos mundiales es a que todos los países llevemos a debate el salario universal. Claro. O sea, son como diferentes momentos históricos. También es cierto que el capitalismo, por ahí el capitalismo financiero, como le decimos nosotros las trabajadoras sociales, o monopolista, que es un término bien específico de la forma de reproducción capitalista, está haciendo agua y estamos empezando a replegar y a pensar otros modelos que tengan que ver con otra forma de relación con la naturaleza, con otra forma de relación entre personas, con otra forma de construcción de los estados. Y me parece que tiene que ver con ciclos históricos, toda cuota de ampliación. Es cierto lo que vos decís, que por ahí ha tenido como más fuerza y más visibilización la posibilidad del colectivo LGTBQ+. A ver, no sin ningún costo, porque es una población que ha sido mermada, perseguida, asesinada, encarcelada. No sé si se acuerdan de en su momento los edictos en Buenos Aires que metían presas a las compañeras por el solo hecho de estar vestidas como mujeres. Y me parece que depende mucho también de lo que vos decís del contexto, de lo que va surgiendo. Yo creo que es probable que una de las consecuencias de esta pandemia y de la creación de nueva normalidad que tenemos que darnos sea la ampliación de derechos sociales y económicos para grandes números de poblaciones a nivel mundial, no solamente en la Argentina. Exactamente. Claro. Sí, no, ya siguen mis compañeros, pero tenés razón. Yo me olvidaba, por ejemplo, de lo que significó en materia de retroceso de derechos laborales, lo que es la política a partir de la caída del muro de Berlín y el consenso de Washington, ¿no? Sí. Claro, exactamente. Hay un retroceso enorme, efectivamente. El consenso de Washington, yo por ahí lo rendí un montón de veces en la facultad. Y yo tengo una lectura que tiene que ver con que fue un consenso pensado, son las formas del neocolonialismo. Claro, son los países centrales que piensan en formas de extractivismo sobre América Latina y los países más pobres, porque ellos nos mandan recetas que ellos jamás aplicarían sobre sus fronteras hacia adentro. Exactamente. Ahora, hoy en la reunión se habló, ¿qué tal? Débora Urieta, la saluda. Hoy en la reunión de comisión se habló de la importancia que tendría que se impulse una ley trans. A grandes rasgos, ¿qué implicaría? Se habló de, que obviamente ellos se les violan muchísimos derechos, desde vivienda, educación, salud. ¿Qué implicaría esta ley?
En realidad se habla siempre de... Hay diferentes proyectos. A mí me parece que uno de los proyectos como más logrado es la posibilidad de pensar una ley integral trans, pensando en que es una población que tiene muy poca esperanza de vida. Generalmente el corte es de los 35 años, lo cual encontrar una persona trans con más de 50 es casi una excepción. La posibilidad de acompañar las trayectorias educativas, por eso hablamos no solamente de una ley integral para población trans, sino todo el desarrollo de la persona trans, que tiene que ver con la escolaridad en general. No hay finalización del secundario, lo cual obviamente va a limitar muchísimo el ingreso al mercado formal de trabajo, pensando por fuera de las posibilidades del ejercicio de la prostitución, que yo considero que es una forma de explotación, por fuera de otras cuestiones de ilegalismo por ahí en donde suele caer los compañeros y las compañeras trans, que tiene que ver porque generalmente el contexto no es favorecedor de la inclusión, entonces cuesta mucho poder realizarse en una sociedad que no te da lugar. Entonces, cuando hablamos de políticas integrales, pensamos en el marco del desarrollo de la salud, que haya lugares de atención para lo que son los procesos de hormonización de la comunidad, que podamos pensar en que si hay inclusión de personas trans dentro del Congreso, que también se acompañe todo lo que tenga que ver con la obra social que detenta a esa persona, la posibilidad de generar espacios educativos específicos. Hay una experiencia muy buena que es el Mocha Celis, que es un secundario trans, que creo que hace un muy buen acompañamiento. También pensar en cómo generar las mejores condiciones para que se incluyan en todas las instituciones del Estado, y eso tiene que ver también con quienes están operando en algún punto en esas instituciones, tengan la capacitación, la sensibilización y el posicionamiento para ser receptivos. Yo tuve la posibilidad de trabajar con compañeras de la comunidad trans a través de la firma de la inclusión por el cupo en la municipalidad, y es una experiencia muy rica que obviamente tiene idas y vueltas porque lo tiene con todas las personas. No hay que pensar que es excepcional ni diferente a otro. Pero bueno, creo que es un desafío en la diversidad, en tener una sociedad más tolerante, más inclusiva y también más defensora de las libertades. Claro. Jimena, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, buenas noches, Fernando. Buenas noches. Jimena, cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, fue una ley de avanzada para lo que, en definitiva, para la región, la legislación por parte de la República Argentina. Este proyecto que ustedes están hablando, el tema de la comunidad trans, ¿eso también una legislación de avanzada? Sí, estamos todavía en el proceso de debate, de discusión de los proyectos. Se ha invitado a través de lo que es la presidenta de la comisión, la compañera Mónica Macha, y se hace un trabajo muy transversal, como lo de Débora. De hecho, el encuentro de hoy de creación del matrimonio igualitario se le vio un compañero de Juntos por el Cambio. La idea es trabajar la transversalidad y se está escuchando a diferentes referentas y referentes de diferentes espacios de militancia LGTBQ+, que plantean obviamente en primera persona cuáles son las limitaciones que tienen a la hora de buscar un trabajo, de encontrar un trabajo, de sostener la escolaridad. Pensemos que en la posibilidad de incluir laboralmente a alguien que por ahí no viene de un trabajo formal, hay que hacer también todo un trabajo previo con esa persona y con la institución que la va a recibir, para que justamente no sea un choque violento para la persona que viene a trabajar a algún espacio, sobre todo del Estado, ¿no? Yo me pienso como funcionaria del Estado. Y sí, es una legislación de avanzada, no en todos los países, menos en América Latina, por ahí no está contemplada la inclusión de personas trans, no binarias, dentro de las lógicas laborales, educativas, sanitarias. Diputada, la última consulta, que tiene que ver con un tema que usted es provincia de Buenos Aires, pero es Necochea, no es AMBA, claramente, está más allá de los 60 kilómetros de la capital. ¿Cómo está el tema COVID en Necochea? Pero más que el tema COVID, que hay pocos casos, me parece, digo, ¿cómo está la actividad comercial industrial? ¿Se está trabajando con cierta normalidad? ¿Y qué va a pasar a partir del 1º? Digo, ¿hay marcha atrás también o no? ¿Cómo es la situación? En principio, hace ya más de 10 días, creo, que no tenemos casos positivos. Sí.
no quiero decir por suerte, porque no es por suerte, es porque la población realmente hace un esfuerzo enorme, y particularmente la problemática que tenemos en la zona, bueno, no hay normalidad en cuanto a lo que es lo comercial, pero sí tenemos una problemática muy marcada que tiene que ver con la cuestión hotelera y gastronómica. Claro. De hecho, ayer y el fin de semana tuve reunión, y mañana tengo otra reunión con una de las compañeras de la Federación Argentina, donde está subsumida la cadena hotelera de Necochea, porque obviamente la pandemia ha afectado a todos los sectores económicos, pero es cierto que el sector turístico tuvo un golpe diferencial, primero porque va a ser el último sector que pueda reabrirse, por más de que estemos en Necochea, que ya estamos ingresando a fase 5. La gastronomía está trabajando con delivery, lo cual hace que tenga una venta del 5% de lo que generalmente está acostumbrada a producir en condiciones normales. La situación económica del interior de la provincia es difícil como en todos lados. Lo que sí es importante también remarcar es que con la mayoría de las personas con las que hablo, que no necesariamente pertenecen al oficialismo, señalan que es necesario sostener el tema del distanciamiento, pero sí es cierto que me plantean, y algo que también hablaba con mi compañero el Vasco de Mendiguren, es entender que el empresariado medio y la pyme no son millonarios. Claro. Que generalmente es un sector que reinvierte lo que gana, que no tiene un margen de ganancia tan alto, que se trata de empresas familiares. Entonces, hoy también lo planteé dentro del bloque, bueno, cómo vamos a generar una política para estos sectores que han quedado tan atrás, porque no estamos hablando de la empresa multinacional, estamos hablando del empresariado medio, el empresariado más chico, que tiene menos de 20 empleados, pero que sin embargo en los lugares del interior representan el movimiento de la rueda económica. Por supuesto. Diputada, muchísimas gracias, hasta cualquier momento y buenas noches. Bueno, igualmente para ustedes, y por favor cuídense mucho en las instalaciones de Buenos Aires, de la Cámara. Efectivamente. Bueno, muchas gracias. La diputada Jimena López, y cambiamos. Estamos con Débora de Urieta, con el señor Fernando Fraquelli. Y ahora, por favor, la palabra del diputado tucumano, Amaya. ¿Por qué? Porque mañana se van a reunir los integrantes de la Comisión de Vivienda con la ministra María Eugenia Bielsa. A ver, Amaya, por favor. Voy a estar mañana con la comisión. La comisión ya se había constituido y bueno, hay varias inquietudes de los diputados de las distintas regiones del país, donde bueno, hay una gran cantidad de preguntas que se le hizo llegar a la señora ministra. Lo importante de este tema es un avance para que podamos también brindarle desde la Cámara las herramientas que ella pueda necesitar para que sabemos que la actividad de trabajo, la construcción de vivienda es una actividad que genera mano de obra, digamos, en gran cantidad, es una forma de distribución de los ingresos importante. Es decir, por lo tanto, lo que queremos es trabajar en conjunto para que también ella pueda llevar a aplicar, digamos, las leyes que ya están vigentes o proyectos de leyes que pueda necesitar para la reactivación de esta actividad. Sabemos nosotros, más el interior, conocemos las áreas metropolitanas, y hoy con el tema del COVID-19 mostró a las claras que es tan importante los trabajos no solo de las nuevas viviendas, sino también de lo que significa la urbanización. La urbanización es decir, hay muchas personas, digamos, en el interior que necesitan agua potable, claro, cloacas, fundamentalmente, y hay otro de los temas que es importante, que es el gas. El gas, que quizás en algún momento fue considerado un bien, digamos, de lujo, y realmente es una necesidad básica como es el agua y como es la energía eléctrica. Por lo tanto, también hay que ver todas esas situaciones, a ver cómo se puede ayudar a la gente, porque está comprobado que con el gas la gente tiene mejor salud, tiene mejor alimentación, niños menos enfermos, abuelos menos enfermos, y eso es lo que tenemos que ver también, cómo ayudar a la señora ministra para que pueda llevar a cabo un amplio programa que establezca todo el país. Bueno, Débora de Urieta, y una cifra, un número contundente en materia de viviendas, señorita. Así es, a lo largo y a lo ancho del país hacen falta unos 3 millones de hogares de viviendas para las familias de todo el país. Por ejemplo, el otro día en la reunión de comisión ponía el ejemplo de Córdoba. En esa provincia la mitad de los cordobeses la mitad de las familias no tiene su casa propia, así que
es un gran desafío el que va a tener la ministra junto con la comisión. Esto es 3 millones de viviendas ausentes, son que no tienen una vivienda adecuada, entre 12 millones por lo menos, entre 10 y 12 millones de personas. Algunas son 4 de familia, otros son más, otros eran 2. Pero tenés 12 millones, 13 millones de personas sin una vivienda adecuada. Bueno, esto lo ves, no tenés que, no tenía el número yo, pero en cualquier gran ciudad tenés un déficit de vivienda enorme, me parece, ¿no? No, claro, y me parece que María Eugenia Bielsa, la ministra de Infraestructura, de Vivienda de la Nación, está en conocimiento del tema, de la necesidad de un plan nacional de vivienda, porque ya antes que sea nominada ministra y ya siendo electo Alberto Fernández presidente de la Nación, junto a todos los intendentes del peronismo, del Frente para la Victoria o del Frente de Todos, lo juntó a todos los intendentes en la ciudad de Rosario. Allí estuvieron en una jornada muy larga hablando sobre el tema de vivienda. Allí esa jornada la clausuró el presidente, por entonces presidente electo Alberto Fernández. Después terminó siendo ministra sobre el área María Eugenia Bielsa. Es decir, que el tema vivienda es un tema que lo conoce y este déficit también lo conoce la ministra. Ahí estamos, gracias Fernando. Vamos a saludarlo a Alejandro Cacase, hombre de la provincia de San Luis, hombre de la Unión Cívica Radical. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez acá lo saluda. Buenas noches. ¿Está dónde? ¿En San Luis o está en Capital Federal, diputado? No, estoy acá en Capital Federal. Buenas noches. Primero, buenas noches. Vine a la sesión del jueves que tuvimos en la Cámara. Yo estuve allí en el recinto junto con algunos de los otros diputados y me he quedado hasta el momento en Buenos Aires. Sí. ¿Usted se acuerda de haberlo cruzado, de haber estado compartiendo el ámbito con el diputado Saad o no lo recuerda, no lo tiene presente en la sesión? Sí. De hecho, Julio comparte el bloque conmigo, nos sentamos juntos porque siempre estamos en la banca próxima al otro, si no es uno al lado del otro, a veces él se sienta detrás mío, así que estuvo muy cerca allí en la sesión y es por eso que se ha activado el protocolo en la Cámara de Diputados y a partir de eso el director médico de la Cámara se comunicó con mi oficina esta tarde y mañana me van a hisopar también como parte del protocolo de los contactos estrechos para ver si se ha producido un contagio. Aprovecho, por supuesto, para enviar un saludo a Julio, que sé que está bien, a pesar de haber dado positivo, no está con síntomas al momento, así que le transmito el saludo y corresponde hacer esto, por supuesto, por precaución y en función de eso vamos a hacer como ha determinado el director médico. Mientras tanto estoy en aislamiento preventivo aquí en mi departamento y sin trasladarme a ningún lugar. ¿Qué tal, diputado? Débora de Urrieta lo saluda. ¿Cómo estás, Débora? ¿Cómo? Un gusto saludarte. Bueno, hoy se reunió otra vez la comisión que debe definir cómo será la próxima fórmula para actualizar el haber jubilatorio. Mi duda es, hasta diciembre se prorrogó, se actualizará vía decreto. ¿De qué se charla en la comisión y qué argumento les da el oficialismo para no retomar la fórmula que se había sancionado durante el macrismo? Sí, ya vamos varias reuniones de la comisión. En las primeras teníamos mucha discusión sobre esto de qué hacer con la suspensión de la fórmula de movilidad. Esa decisión básicamente ahora ha quedado zanjada por el decreto de necesidad y urgencia que dictó el gobierno, cuestionable judicialmente, por supuesto. Hemos presentado también nosotros un proyecto de derogación del artículo 1 de ese DNU para que sea tratado en la Cámara, pero lo cierto es que se ha extendido el plazo de la suspensión hasta diciembre de este año y con eso se van a seguir otorgando por decreto los aumentos, que ya no será el 9,88 que establece la fórmula de movilidad, sino que será un porcentaje menor que el gobierno establezca. Las últimas reuniones que hemos tenido, la de hoy inclusive, son exposiciones de distintos expertos y especialistas sobre el tema previsional. La de hoy fue particularmente interesante porque vino Andreas Woodcock, que es un consultor independiente internacional que ya viene asesorando al gobierno en materia de jubilaciones, y él ya hizo una propuesta sobre cómo cree que debiera ser la movilidad, que desde luego no es que el gobierno la haga propia, pero siendo que es el consultor que asesora al gobierno, por ahí podemos tener una orientación a dónde se está apuntando.
Primero, por supuesto, habló sobre la restricción presupuestaria y el hecho que el gobierno no cuente con los recursos para dar la movilidad jubilatoria que todos desearíamos, y con eso justificando que algún tipo de restricción tiene que haber en función de los recursos. Pero dentro de esa restricción, lo que este experto sugirió, y es lo que dio a la discusión, es lo de tener una actualización distinta para las jubilaciones mínimas y para el resto de las jubilaciones. Concretamente, él propuso que la jubilación distinto a como es ahora, que todas las jubilaciones se actualicen en parte por salarios y en parte por índice de precios al consumidor. Lo que él propuso es que la jubilación mínima, que corresponde a esos 3/4 de los haberes jubilatorios que cobran el haber mínimo, se actualice por el índice de precios al consumidor, y que el resto de las jubilaciones se actualicen por salarios, dando así una medida inferior a la inflación. Viene un poco en línea con lo que ya había hablado Fernanda Raberta y cómo se construyeron los anteriores aumentos, es decir, la idea de preservar el poder de compra solamente para quienes están en la parte más baja de la pirámide de haberes jubilatorios, haciendo que haya una pérdida del poder real de compra para el resto de los jubilados, el conocido fenómeno que conocemos como del achatamiento previsional, pero hoy fue formulado y justificado de algún modo, de modo económico. Desde luego que surgieron los interrogantes allí sobre que esto pase o no el test de constitucionalidad. Sabemos que hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que marca que no debiera haber discriminación entre los jubilados en la movilidad, porque la movilidad es mantener el valor de las prestaciones para todos. Pero creo que fue muy relevante la reunión de hoy, como decía, para esto, para marcar dónde es la línea que puede estar trabajando el gobierno, y que sería esta de discriminar entre jubilados en las pautas que se toman para la movilidad. Diputado Cacase, muchas gracias. Así que bueno, y ojalá que mañana el resultado sea el mejor posible. Después del diputado Alejandro Cacase, efectivamente. Después del diputado Cacase, entonces, estamos con Fernando Fraquelli y vamos a hablar con Marcelo Casareto, que es el titular de esta comisión. A ver, corríjanme si me equivoco, yo lo interpreté mal a Cacase. Me parece que la idea del asesor es algo que yo ya escuché dentro del oficialismo, es: si hoy ganás la mínima, bueno, no vas a seguir perdiendo, van a tratar de mantenerte. Ahora, si ganás 50 o 60 mil pesos, eso sí, esa pirámide se va a ir achatando. Me parece que va por ahí, ¿no? Me parece que va por ahí. Vamos a ver qué es lo que dicen desde el oficialismo, ¿no? También, porque también una de las preguntas para Casareto es... Pregunte nomás, vamos. Bueno, al diputado Casareto, si ya está, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli lo saluda. Consultarlo, principalmente, si las diferentes fórmulas van a tener que ponerse de acuerdo antes de discutir el presupuesto 2021. Diputado. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué dice? Bueno, había una pregunta de Fernando, ¿la escuchó? Sí, nosotros estamos trabajando en la comisión. Tuvimos hoy la 7ª reunión. Estamos convocados para el lunes que viene. Estamos escuchando opiniones de especialistas de nivel internacional. La semana pasada escuchamos al representante de la OIT en la Argentina. Esta semana escuchamos hoy a András Utkov, que es un consultor muy renombrado a nivel internacional. La semana que viene vamos a estar invitando a Oscar Cetrángolo y a Eugenio Semino. Vamos escuchando todas las opiniones. Lo que cada expositor trata nos permite a nosotros ir formándonos un criterio para tomar una determinación. De acá hasta fin de año tenemos que trabajar en esta comisión y vamos a proponer una fórmula de ajuste que tendrá vigencia a partir del año que viene. Así que, como ustedes decían, esto va en línea con la elaboración del presupuesto 2021. Así que esperamos en las próximas semanas, en los próximos meses, proponer al Congreso de la Nación de qué manera se ajusten las jubilaciones de aquí hacia adelante. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda. Recién el diputado Cacase nos comentaba que una idea es que se aumente más la jubilación para quienes están en la base de la pirámide. Ya le anticipo que Eugenio Semino le va a decir que eso no es constitucional. ¿Cuál va a ser su argumento? Bueno, opiniones hay un montón. Por eso
vamos 7 reuniones, escuchamos a todos. Lo que pasa es que acá lo que hay que tratar de ver es realmente lo que se puede hacer en un contexto de pandemia. Nosotros tenemos que mirar las fórmulas posibles que contemplaban anteriormente. La fórmula que tenía vigencia en el gobierno de Macri, la fórmula que tenía vigencia en el gobierno de Cristina. Básicamente son 3 variables. Los salarios, por un lado, los precios, por el otro, y la recaudación, por el otro. Sí. Entonces lo que tenemos que mirar es básicamente qué ha pasado, por ejemplo, en este año, en este primer semestre, con estas variables. ¿Se generó empleo? ¿Hay más aportantes o hay menos? Menos. Muy bien. ¿Los salarios de los activos han aumentado? No. ¿La recaudación del Estado ha aumentado? Bajó. Entonces, ¿cuál es la base sustancial que a usted se le ocurre que puede tomarse en cuenta para aumentarle a los jubilados? En un contexto donde estamos hablando de una caída de la actividad económica que puede andar entre el 8 y el 10%, hay muchísimas dificultades. Entonces, yo te escucho a vos y a vos, a todos los que están ahí y a todos los especialistas. Y que me digan, ¿cuánto quieren que le aumentemos a los jubilados? ¿Un 5, un 10, un 15, un 20%, un 200%? Y capaz que todos tienen razón. Claro. Ahora, ¿qué les parece a ustedes que puede hacer el gobierno en este contexto? Lo que trata de hacer es de preservar a los sectores de menores ingresos. Por eso vamos a comparar jubilación mínima en noviembre, que fue el último mes que pagó Macri. Era 12.900 pesos la jubilación mínima. Sí. Hoy están 16.700 pesos. Aumentó un 30% junio actualmente frente a noviembre. Sí. Ustedes dirán, y 16.700 pesos no alcanza. Y es cierto que no alcanza. Ahora es un 30% más que antes. Y los 12.900, ¿para qué alcanzaban? Que eran los de noviembre. Entonces hay un esfuerzo del gobierno de poner recursos en la base de la pirámide, de poner fondos. Los pone aumentando las jubilaciones por un lado, los pone pagando los bonos. Pagó con salario mínimo de 12.900 3 bonos, de 5.000, 5.000 Sí. y 3.000. O sea, 13.000 pesos en bonos, que fue prácticamente un mes más de haberes que normalmente no hubiera cobrado. Lo mismo los créditos del ANSES. Ustedes se acuerdan que los jubilados hasta diciembre sacaban créditos y la ANSES le cobraba una tasa de interés. Casareto. Este gobierno ha suspendido esos créditos, congeló las tarifas y le dio medicamentos gratis a los jubilados. Así que los jubilados que están en la mínima, 75-80%, le han ganado la inflación en este año y la decisión del presidente de la Nación es protegerlo para que le ganen a la inflación. Con esta fórmula, con aquella o con la otra, pero que ganen por encima de lo que es el aumento de los precios, preservando su poder adquisitivo. Diputado, muchísimas gracias. Después lo seguimos en otro momento, pero creo que otro enorme problema es que cada vez hay menos trabajadores en blanco en la República Argentina. Entonces, si no hay trabajadores en blanco, los aportes y el que se financia es el Estado. Pero bueno, es parte de un problema muy complejo. Diputado Casareto, muchas gracias, pero son las 9 de la noche, faltan minutos nada más. Tenemos que terminar ya, así que gracias, buenas noches y hasta cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, un tema bárbaro donde básicamente lo que falta es plata, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, y la esperanza de vida que se exactamente, más. claro. Es un problema muy complejo en todo el mundo. En el mundo, efectivamente. Muy interesante va a ser la reunión con Semino. Sí. Semino quiere hablar en la comisión. Hace tiempo que viene diciendo que necesita que los jubilados los convoquen y bueno, están convocados. Señor Fraquelli, muchísimas gracias. Será un placer. Hasta cualquier momento. Ella es Débora Durieta. Debo hasta el próximo... A cualquier momento, efectivamente. Próximo encuentro. Ahí estamos. Muchísimas gracias, buenas noches. Esto fue DTV El Resumen. Hasta mañana y nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias.